¿Qué hacemos cuando nos llaman la atención o nos regañan? Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy terminamos con la serie acerca de la tristeza que produce transformación. Pero para comenzar vamos a orar a nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das. Señor, te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes a entender tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué hacemos cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal? En la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe a sus hermanos explicando cómo la tristeza a la que se nos puede poner por medio de la exhortación produce en nosotros transformación. Pablo amaba a los hermanos en Corinto y vimos al comienzo de esta serie que produjo tristeza en los hermanos. Tenía dolor en su corazón y los hermanos también tenían dolor en su corazón, pero al final de todo vio que esta tristeza no era sin razón. Y como dijimos la semana pasada, esto pasa una y otra vez en la familia de Dios. El liderazgo de la iglesia siente dolor en los tiempos de exhortación y corrección. Pero esos momentos son parte de la vida de la iglesia y el Señor los quiere usar para hacernos crecer. Pablo explica esta situación y dice que trató con dureza a sus hermanos, pero vio el resultado y dio gracias a Dios porque había causado esa tristeza. Esa tristeza tenía un propósito: llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Y aunque le dolía, había una necesidad. Dios produce el arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero también vimos que no estaba buscando sentirse superior o mejor a sus hermanos, estaba enfocado en ganar a sus hermanos. La idea no era que el ofensor recibiera su merecido, no quería humillarlo, pero tampoco quería que el ofendido reciba una satisfacción pública. Todo esto estaba orientado para que el pecador acuda en arrepentimiento a Dios y entonces sea restaurado. La tristeza producida tenía un fin claro, porque la palabra dice: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pablo tomó las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y las aplicó de una forma clara, tratando de ganar a su hermano, llevándolo por todo un proceso que fue muy doloroso, tanto para él, el ofensor, como para el ofendido, y también para toda la iglesia en Corinto. Y luego de todo, él pudo ver el resultado de la obra del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 11. Y la palabra dice: porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros le fuera manifiesta delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más y más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. En una primera instancia, los corintios
no tomaron muy en cuenta lo que Pablo les pidió. Dejaron que el problema creciera en la iglesia. Por eso tomó acciones más drásticas. Y esto provocó en las personas dolor y tristeza. Pero esa tristeza y dolor, conforme a la voluntad de Dios, dice que dio buen fruto. En la visita previa a esta carta, a la segunda carta a los Corintios, los hermanos en Corinto se mostraron apáticos ante la situación del pecado. Incluso eran cómplices de la situación al no hacer nada. Y Pablo volvió a Éfeso sumamente frustrado. Pero luego de su dura exhortación, los hermanos se vieron movidos a hacer las cosas con diligencia, a mostrar que realmente odiaban el pecado y mostraron que realmente eran hijos de Dios. Ahora, ¿qué trajo todo esto? Primero trajo gozo para el que exhorta. Pablo se sentía realmente gozoso. Toda esta carta, si bien presentaba el gran problema que había sucedido, era como una canción alegre, reafirmando la confianza que tenía en los hermanos de Corinto. Como vemos en los versículos que acabamos de leer, Pablo le había dicho a Tito cuán comprometidos eran los hermanos, cuánto los apreciaba y que él tenía la certeza de que Dios había cambiado sus vidas. Y lo que ellos hicieron con Tito mostraba claramente que Pablo tenía una percepción cabal de quiénes eran ellos. Y es el gozo que sentimos cuando vemos que un hermano es restaurado. La disciplina, la exhortación nos trae tiempos amargos. Pero cuando el Hijo de Dios toma esa exhortación y la disciplina como algo de Dios, algo del Señor, da fruto. Y los resultados son para alegría de quien ha estado trabajando en la situación. Ahora, cuán hermoso es ver el quebrantamiento y el arrepentimiento de una persona que ha estado pecando, que ha estado en un patrón de pecado. Es hermoso ver que hemos ganado a nuestro hermano. Provoca gran satisfacción en nosotros. Y no es porque nosotros lo hemos hecho, porque nosotros no podemos poner convicción de pecado, de justicia y de juicio en las personas, sino que es Dios obrando a través de su Espíritu Santo, obrando en esas personas. Pero sentimos satisfacción porque Él nos ha hecho instrumentos suyos. Ahora, por otro lado, hay gozo para el exhortado, porque se da cuenta dónde está el pecado. Y al salir de su mal camino, siente paz. Siente el perdón de Dios, el perdón de sus hermanos. Y ve que su vida está siendo restaurada. Los hermanos en Corinto podían estar gozosos porque veían que estaban andando en la voluntad de Dios y podían reflejar el amor de Dios a las personas. Y por último, lo que podemos ver son vidas cambiadas. Esa tristeza con propósito produce cambio en nuestras vidas. Los hermanos en Corinto aparentemente se adormecieron. Vivían en un lugar donde el pecado campeaba abiertamente. La ciudad de Corinto era un lugar donde muchas culturas se juntaban y donde la prosperidad llevaba a las personas a tener una vida cada vez más permisiva. Y es como en nuestros días. Y por lo que estaba pasando en la misma iglesia, parece ser que la iglesia también se había acostumbrado a vivir con el pecado. Y ese es el riesgo que la iglesia corre. Nos comenzamos a acostumbrar a convivir con el pecado y pronto ya no vemos tan malas cosas que son condenadas por Dios. Cosas que hace algunos años nos parecían escandalosas, hoy no son tan escandalosas. O, ya son aceptadas por la sociedad. Y la iglesia, para no quedarse atrás y para ser más moderna,
es absorbida por el pensamiento contemporáneo y entonces comienza a aceptar las cosas que son explícitamente prohibidas por la palabra de Dios. Pero la exhortación de Pablo, una exhortación dura, despertó a los hermanos a vivir la realidad de la palabra, a vivir dentro de esos principios inmutables. Una realidad que no se puede negociar. Cambió la forma de pensar de los hermanos que habían sido, sí, anestesiados por el pensamiento de su tiempo, de tal forma que actuaron de forma diligente para cortar el pecado. Y eso llevó a la reconciliación de, primero, el hermano que estaba en pecado, tanto con Dios como a la reconciliación con sus hermanos. Y Pablo pudo decir de forma confiada: me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Pablo reafirmó su confianza en sus hermanos. Sabía que habían sido transformados por el poder de nuestro Señor y se dieron cuenta de su error. Ahora la pregunta acá es: ¿qué de nosotros? ¿Estamos en esa misma situación? Posiblemente hemos sido anestesiados por la tendencia del pensamiento contemporáneo y vemos rondar y campear el pecado sin que se nos mueva una pestaña. El pecado se nos ha hecho tan común que ya no lo vemos tan mal. Posiblemente nosotros mismos estemos envueltos en pecado y nos enojamos y no queremos que los líderes de la iglesia se metan con nosotros, porque al fin y al cabo es nuestra vida. Y tal vez nos enojamos porque nos han exhortado, porque nos han llamado la atención, porque quieren meterse en nuestras vidas. Dios ha establecido un orden en la iglesia, en su cuerpo, y parte de la responsabilidad del liderazgo va a ser exhortar a los hermanos ante el pecado o ante el adormecimiento. Dios tiene que dar la gracia para expresar de forma firme lo que está sucediendo. Pero a la vez tiene que ser con amor y humildad. Las cosas que nos pueden llevar a vivir de una forma que no le agrada a Dios.